Estamos hablando de discipulado. Estamos hablando de formación. No tenemos tiempo para ir a su país y levantar un discipulado en donde usted vive o en su ciudad. No tenemos el tiempo para poder ir a cada pueblo de la tierra. Pero tenemos una responsabilidad dada por Dios de poder discipular a través de las redes. Porque hay un ADN raro que se está moviendo. Hay un ADN de charlatanería, de show, de falta de respeto al templo, a la casa de Dios, al altar de Dios. Anoche veía yo una persona, y no quiero jamás mencionar el nombre, pero con una camisetica así de manguita aquí, sin ni siquiera cuello. O sea, con cuello se le llama polo, creo. Una camiseta, predicando. Y se supone que es un predicador que tiene alguna famita en su país. Yo me puse a pensar, ¿hasta dónde esta gente tiene claro lo que es servir a Dios? O sea, tú puedes andar hasta desnudo si te da la gana en tu casa, pero no en la casa de Dios, porque la casa de Dios es otra cosa. La Biblia dice que Dios ordenó que a los sacerdotes se le hicieran calzoncillos largos que llegaban hasta el tobillo. Dios prohibió que en el templo hubieran gradas. Lo que había era como una rampa para que los sacerdotes subieran, porque Dios no quería que le vieran la desnudez a los sacerdotes. Quiere decir que para Dios, que le vieran los tobillos al sacerdote era que le vieran la desnudez, pero parece que los predicadores no estudiaron eso. No, que era otro tiempo. Mentiras. Déjese de cuentos. Déjese de cuentos. Este libro dice que Dios nos anhela celosamente a nosotros. Dios nos anhela celosamente a nosotros. ¿Acaso ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Dios vivo? Y ese ADN raro que se mueve es el ADN que creo que está infestando las naciones de la tierra. Ese ADN está infestando los pueblos, está infestando las familias, está infestando los niños, está infestando las nuevas generaciones. Por eso escuche esto, porque le puede ayudar. Oiga esto. Parece que la preparación es más importante que el mismo viaje. ¿Qué dijo, pastor? La preparación es más importante que el mismo viaje. Lo vuelvo a repetir. La preparación es más importante que el mismo viaje. Los hombres que Dios va a empezar a levantar a nivel mundial en los días finales, que son estos, es gente que va a ver la gloria de Dios como nunca antes. Pero la preparación fue más importante que el mismo viaje. ¿Por qué lo digo? Porque todas las lágrimas, todo el dolor, todo el quebrantamiento, toda la soledad que has vivido, los momentos que has sentido que todo se terminó, los momentos que has sentido que la promesa de Dios no se cumplirá, los momentos que has sentido que aún la gente que estaba más cercana a ti te traicionó, todo eso fue parte de una preparación para el viaje que viene. Por eso dije que la preparación es más importante que el mismo viaje, porque en el viaje lo único que va a hacer el viaje es conectarte con tu destino profético. Pero la preparación es la que te va a preparar. Voy corriendo, Daniel, porque hoy me calenté de temprano. La preparación es la que te va a preparar a ti para poder estar en el palacio del rey sin que se dañe tu corazón. Señor David, ¿y por qué usted estuvo corriendo 13 años siendo perseguido por Saúl? Señor David, ¿qué se siente estar en una cueva llamada Adulán? Señor David, ¿qué se siente tener hambre al punto de comerse los panes
que estaban dentro del arca. Señor David, que se siente ser golpeado, que se siente ser pisoteado. Señor David, que se siente. Y David te va a decir: yo sé lo que se siente, porque para ponerse ropas de rey, para estar sentado en un trono, para estar viendo la gloria del Dios inconmovible, fue necesario pasar por esta situación. Señor José, que se siente ser vendido por sus hermanos. Señor José, que se siente ser pisoteado y calumniado, que se siente ser tirado en un hueco, que se siente ser calumniado por la mujer de Potifar, que se siente estar en una cárcel, en medio del frío, en medio de lo maloliente, del dolor, de la angustia. Cuando tú soñaste con el cielo, con el sol, con la luna, con las estrellas, cuando tú soñaste con manojos de espigas, ¿qué se siente pensar que lo que Dios te dijo no se cumplirá? ¿Qué se siente pensar que lo que salió de la boca del Eterno no llegará a una realidad? Era necesario, porque para ir al palacio y ser el hombre que interpreta los sueños en el palacio, era necesario pasar por eso. Por eso dije que la preparación es más importante que el mismo viaje. La preparación es la que se antecede a la gloria que vendrá. Por eso algunos de ustedes no pueden dormir en las noches. Por eso algunos de ustedes se sienten sin fuerzas. Por eso algunos de ustedes hoy mismo están llorando. Porque acaba de morir alguien, acaba de morir un hijo, murió el esposo, murió la mamá, murió el papá. Por eso algunos de ustedes dicen: pastor, yo tenía un ministerio tremendo, se levantó una división, se dividió la iglesia y me quedé sin nada. Pastor, no entiendo, pero pasó esto, pasó esto, pasó esto y pasó esto. Quizás hoy no lo entiendes, pero un día lo entenderás. Y un día levantarás las manos y glorificarás a Dios y exaltarás su nombre. ¿Por qué? Porque la preparación es más importante que el mismo viaje. El que tiene oídos para oír, que oiga. Nosotros sabemos que el Señor vino a redimir al hombre. Eso lo entendemos. Entendemos por la palabra que el Señor vino a redimir a los hombres. Y nos redimió a través de su sacrificio en el madero, en el Calvario de Gordón, en el lugar de la calavera. Eso lo tenemos clarísimo todos. Pero escuche esto: no solo lo redimió, sino que la Escritura dice que lo has hecho poco menor que el mismo Elohim. Lo has hecho poco menor que el mismo Elohim. Oiga bien, creación por excelencia, lo hizo poco menor que el mismo Elohim, no que los ángeles. Lo hizo poco menor que Elohim. Ahora, si al Hijo de Dios, si a Yeshua o a Jesús, la Biblia dice que Dios lo sujetó para que aprendiera obediencia, si el mismo Rey de Gloria, si la raíz de del linaje de la tribu de David, si el Santo de Israel, si el glorioso, si el eterno, si el sempiterno, si el lirio de los valles, si la rosa de Sarón tuvo que aprender obediencia, ¿cómo creen nosotros? ¿Cómo creen nosotros? Por eso dije que la preparación es más importante que el mismo viaje. El que tiene oídos para oír, que oiga lo que el Espíritu Santo nos está diciendo en este día. Nos hizo una creación por excelencia. Pero aunque tú seas una creación por excelencia, y aunque tú tengas la gloria de Dios encima, y aunque tú tengas palabra profética, y aunque tú ores por los enfermos y se sanen, y aunque tú digas cosas y se cumplan, es necesario la preparación.
Es necesario el quebrantamiento. Son necesarias las lágrimas. Es necesario pasar por la sombra, por el valle de sombra y de muerte. Es necesario sentir que las fuerzas se agotaron para que la gloria solo pertenezca a Dios. Es necesario. Que tiene oídos para oír, que oiga. Miren lo que dice Hebreos, capítulo 2, verso 5. Porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero, acerca del cual estábamos hablando. Pero alguien testificó en cierto lugar: ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? O el hijo del hombre para que le visites. Le hiciste un poco menor que tú mismo, Elohim. Lo coronaste de gloria, de honra, y le pusiste sobre las obras de tus manos. Ese eres tú. Ese verso de la Biblia o todo ese pasaje está hablando de ti. Está hablando de tu casa. Está hablando de tu familia. Está hablando, dice el verso 8, y todo lo sujetaste bajo sus pies. Todo lo sujetaste bajo sus pies. Y de pronto surge la pregunta: pero si Dios me entregó autoridad, si Dios me entregó poder, si Dios me entregó gloria, si Dios me entregó milagros, si Dios me entregó señales, ¿por qué me pasa todo lo que me pasa? Porque parece que la preparación es más importante que el mismo viaje. Señor Micaías, ¿qué se siente dar una profecía de parte de Dios que se cumplirá? Hombres te tratan de falso profeta, que te golpean en la boca y seguramente te rompen la boca. ¿Qué se siente? ¿Qué se siente ser la boca de Dios en la tierra, Elías, y que te persigan para matarte? ¿Qué se siente ser profeta de Dios? Dímelo tú, Eliseo. ¿Qué se siente ser un hombre con una doble porción? Pero que te griten calvo, que te griten y te menosprecien y te hagan todo tipo de burla. Amacabashanda. Lea la Biblia y se dará cuenta. Según la Escritura dice que todo está sujeto bajo nuestros pies. Pero surge la gran pregunta, y ahí me voy a detener porque lo que voy a decir es violento. Si todo está sujeto bajo nuestros pies, ¿por qué no se manifiesta la dimensión de gloria para poder gobernar y poder reinar? Mi Biblia enseña que todo lo que representaba Jesús estaba lleno de gloria, pero no su creación. Wow. Lo voy a volver a repetir. Jesús estaba lleno de gloria, pero no su creación, porque su creación tenía que aprender. Es más, si usted ve la Biblia, los discípulos habían momentos que eran hasta torpes. Los discípulos tenían momentos que el mismo diablo los usaba. Los discípulos tenían momentos que ni siquiera entendían nada. Los discípulos tenían momentos que ni siquiera sabían cuánto era 2 más 2 en el mundo espiritual. Los discípulos eran torpes. Quiere decir que Jesús está lleno de gloria, pero no su creación. Escuche, porque esto es fuerte. ¿Por qué aún no se manifiesta lo que hemos de ser? Por eso tenemos un discipulado como este. Por eso tenemos un discipulado como este. ¿Por qué? Porque uno no crece lleno de fantasías. Uno no crece con profecías locas. Yo conozco iglesias que el día que la hermana
se pone de pie al frente. El día que no profetiza, ese día parece que no hay culto. Y eso es un error muy grande. Porque puede ser que tú tengas palabra. Parece que falta de un café caliente. Puede ser que tú seas profeta, pero tú no profetizas todos los días. Y las congregaciones que se acostumbraron a que les profeticen todos los días tienen problemas serios. Porque la gente no crece en base a profecía y profecía y profecía y profecía. Porque la gente que sustenta su crecimiento en profecía es gente que crece anormal. La gente necesita crecer en la palabra. Y al crecer en la palabra, entonces vas a tener un crecimiento articulado y un crecimiento realmente integral. Escuche esto. Escuche esto. Usted va a un evento y la gente dice, es que hoy Dios tiene una palabra para ti. Hermano, pero usted tiene 20 años y está recibiendo palabra, pero no se le manifiesta nada. Entonces quiere decir que el problema suyo no es que Dios no le ha hablado. No, su problema puede ser incredulidad. Su problema puede ser inclusive iniquidad o maldiciones sin quebrantar. Su problema o el mío puede ser posible que tengamos áreas de nuestra vida que no hemos entregado al Señor. Y al tener esas áreas que no hemos entregado al Señor, entonces no se puede manifestar lo que el Padre planeó en la eternidad para usted y para mí. He ahí la razón de un discipulado como este. He ahí la razón. ¿Por qué? Porque puede ser que usted esté listo para ver la gloria de Dios, pero mientras a usted y a mí todavía nos arrastren cosas, tengamos escamas, tengamos lianas pegadas en la espalda, tengamos situaciones fuertes, no hayamos muerto a nuestro yo personal, no hayamos muerto a ese egocentrismo horrible, no hayamos muerto a ese orgullo infernal, no hayamos muerto a una cantidad de miserias que arrastramos, aunque tengamos palabra, aunque Dios haya querido glorificarse en nuestra vida, no veremos la gloria de Dios. Usted necesita compartir para que mucha gente sepa lo que está pasando. Es necesario que corra y le dé compartir para que mucha gente sepa que algo grande está pasando. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Vamos, levante las manos y glorifique a Dios. Tenemos mucha gente sintonizando. Aleluya. Dice Apóstol, son como 2 o 5 días de camino en auto desde la frontera de Estados Unidos a Minatitlán, Veracruz. Son como 2.700 kilómetros a Minatitlán de la frontera en México. Bueno, sí, pero es que no tienen que irse en auto. Tienen que irse en avión, hermano. Porque en avión van a ser como un par de horas nada más. Y punto. Obviamente ese México es un país muy grande. Y eso que Estados Unidos le quitó la parte de Los Ángeles y otras partes, bueno, que no se las quitaron, lo negociaron. Y hay partes de Arizona, y hay partes de, creo que hasta Las Vegas pertenecía a México. Pero ese es otro tema que a mí no me interesa. Escucha esto porque es fuerte. Escucha esto, porque a mí me parece que aquí hay algo de parte de Dios. Ejemplo, cuando el Señor regrese a la tierra, según la Biblia, hay gente que será destruida. Eso lo dice los evangelios. Pero cuando Él regrese, dice que habrán otros que reinarán. Entonces la pregunta es, ¿por qué hay gente que será destruida si según la predestinación hay gente que nació para ver la gloria de Dios? Por un problema de revelación,
Porque a menos que los ojos del entendimiento se abran, a menos que los ojos del entendimiento sean alumbrados, aunque la bendición esté en la puerta de la casa, no la verás. Y no verás el mover ni el fluir del Espíritu Santo. No lo vas a ver. Hay naciones enteras que están bajo el juicio de Dios porque no entendieron. Hay pueblos enteros. La Biblia dice que Dios iba a destruir a Sodoma y Gomorra. La Biblia dice que Dios había planeado destruirla. Y dice que Dios le habla a Abraham. Y Abraham empieza a decir, si hubieran 50 justos. Y según los judíos, la razón por la que Dios destruye a Sodoma y Gomorra es porque Abraham no llegó a un justo. Porque si hubiera Abraham dicho, si hay un justo, por amor a ese justo era Abraham. Quiere decir que hay cosas que han venido ocurriendo en las naciones de la tierra porque la misma iglesia dejó de brillar como tenía que brillar. ¿Cuánta gente tenemos conectada ahorita mismo? 1,300 personas. Y en Instagram, 150. Gloria a Dios. 150 personas. Gloria al Señor. Alguien tiene que decir aleluya en este momento. Aleluya. La Biblia dice que otro se lo llevará para reinar. Ahora, estaba yo leyendo esta palabra en la madrugada. Estaba hablando con una mujer que yo considero que es una sierva de Dios con una dimensión pero muy elevada. Y ella, yo le pregunto a veces algunas cosas. Y yo le decía a ella, aparece Isaías 53. Isaías 53 es un pasaje de la Biblia demasiado fuerte. Isaías 53 representa al siervo sufriente. Isaías 53 habla de cómo él enmudeció y no abrió su boca. Isaías 53 habla de las llagas. Habla de cómo fue delante de sus trasquiladores. Habla que él enmudeció. Habla que a través del poder de las llagas de Jesús somos sanos. Isaías 53 habla de cosas que normalmente ni siquiera se pueden entender humanamente hablando, porque habla del dolor, habla de la crisis, habla de la angustia, habla del momento más doloroso en la historia del maestro. Pero Isaías 54, que fue donde yo me detuve esta madrugada, dice algo que es totalmente opuesto. Y este de Isaías 54 es un pasaje directamente para Israel, pero tiene una connotación profética. Y dice el verso 1, porque si usted mira el verso 12 de Isaías 53 termina diciendo, por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Ahí termina Isaías 53. Pero en el 54 verso 1 es como que Dios corre un velo. Y en el velo que se corre, Dios dice, regocíjate, oh estéril, la que no daba luz. Levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada, ha dicho el Señor. ¿Cómo? O sea, aquí está hablando de un siervo sufriente. Aquí está hablando del sacrificio del Rey de Reyes. Aquí está hablando de la muerte de Yeshua. Aquí está hablando de la muerte del Hijo del Eterno. Y de pronto hay un grito que prorrumpe en el cielo y dice, es como un cántico y dice, regocíjate, oh estéril, la que no daba luz, levanta canción y da voces de júbilo. La que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada, ha dicho el Señor. Aquí le está hablando a Israel.
Yo no sé si la gente logra entender esto, creo que sí. Pero a Israel se le llama el pueblo de Dios, pero no se le llama la iglesia del Señor. Pero sí se le llama a los gentiles la iglesia. O sea, Israel ha estado en un tiempo de esterilidad. Israel ha estado en un tiempo donde no podía parir. Si usted recuerda, Apocalipsis habla de una mujer que está encinta. Que está encinta. Que tiene dolores de parto. Que es llevada al desierto para poder guardar el hijo que tiene. Pero aquí el verso 2 dice: ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. No seas escasa, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas, porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda. Óigame, y tu descendencia heredará naciones y habitará las ciudades asoladas. Si esto sale de la boca de Dios, si Dios dice que te extenderás a la derecha y a la izquierda, si Dios dice que tus hijos habitarán las ciudades asoladas, si Dios dice que hay que ensanchar el sitio de la tienda, que hay que extender las estacas, si Dios dice que no temas porque no serás confundida ni avergonzada, ¿por qué hay millones de hijos de Dios que son avergonzados? ¿Por qué hay millones de hijos de Dios que están enfermos? ¿Por qué hay millones de hijos de Dios que están atribulados, atados por demonios? ¿Por qué hay millones de hijos de Dios que no ven la gloria del Señor? Por tres razones claras. Porque hay millones de hijos de Dios que están peleando una batalla que ni siquiera saben contra qué pelean. Por eso levantamos un equipo de intercesores. Por eso levantamos un grupo de gente que se levante en la madrugada, que se levante en la noche, que mientras usted duerme hay gente en China orando, que mientras usted duerme hay gente en Australia orando, que mientras usted está peleando una batalla, hay gente creyéndole a Dios en Norteamérica, hay gente en las islas del Caribe golpeando los aires en el nombre de Jesús. Número 2, ¿por qué no se manifiesta en tu vida lo que Dios ha dicho? Porque la Biblia dice que solo es a causa de la unción del ungido que el yugo se pudrirá. A ti te heredaron yugos, a ti te heredaron maldiciones, a ti te heredaron cosas que tú no las pediste. A ti te salen mal cosas y tú dices: pero yo no entiendo, yo oro, yo busco a Dios, yo ayuno, pero no me sale bien. Porque a ti te endosaron un paquete, a ti te endosaron un paquete. Y en esta hora tengo la autoridad de Dios para quitarte esa maldición de encima, para romper ese yugo, para quebrantar esa obra del diablo, para anunciarte en esta hora, ahí donde tú estás, que hoy se termina tu esterilidad. ¡Wow! Siento el fuego del Espíritu Santo. Amakabashandara makutere mankata la mansai. Imakamanchetere mandrabaki. Veo el poder de Dios entrando a los hogares. Veo el poder de Dios entrando a la familia. Veo el poder de Dios rompiendo ataduras. Veo el poder de Dios haciendo milagros y haciendo maravillas. Pastor, yo tengo palabras, pero yo no veo a mis hijos. Yo no veo a mis hijas porque a tu familia le heredaron un yugo de maldición. Pero todo yugo del infierno se pudre ahora. Todo yugo del diablo se pudre, se convierte en polvo y ceniza. Todo yugo del infierno se viene al suelo. Toda obra del diablo cae por tierra. Lo que no es de Dios se confunde ahora. Lo que no viene de Dios se hace pedazo. Se convierte en polvo y ceniza. Y la tercera razón por la que tú no ves lo que Dios ha dicho es porque tú te aliaste con la gente equivocada. Tú has recibido tanta profecía falsa,
de gente que lo único que buscaba de ti era provecho, pero nunca les importó tu salud espiritual, nunca les importó la vida de tus hijos ni de tus hijas. Y la razón real es que estuviste cerca de la tierra que fluye leche y miel. Pero conforme te acercabas a la tierra, también empezaban los ataques. Y lo que los predicadores dicen es, sí, es que entre usted más busca a Dios, más lo ataca el diablo. Eso es mentira. Eso no es cierto. Eso no es real. Jamás, eso es falso. Entre más yo me acerco a Dios, más lejos termina el diablo. Hello. La Biblia me enseña a mí que Satanás se acercaba para tentar a Jesús, porque fue el mismo Espíritu de Dios el que llevó a Jesús al desierto. No fue el diablo el que se quiso acercar, fue el mismo Espíritu de Dios que dijo, bueno, te lo voy a poner frente a ti. Es decir, todo pasa en esta vida porque el mismo Dios quiere que pase. Satanás no tiene derecho de tocar un cabello tuyo. Lo único que el diablo puede conocer de ti es el tamaño de la suela de tu zapato, porque la Biblia dice que Dios te ha puesto a ti sobre serpientes y escorpiones. Tienes poder de caminar, tienes poder de destruir, tienes poder de arruinar, tienes poder para pisotear, tienes poder para ver la gloria de Dios. No hay brujería ni hay brujo que te toque, no hay enfermedad que te pueda dañar en el nombre glorioso de Jesús. Amacabashanda la masaya. Alguien tiene que decir aleluya. Alguien tiene que decir aleluya. Te bendigo, Antonieta. Aleluya. Deje de estar echándole tanta gloria al diablo, que el diablo es cualquier infeliz. Déjale tanta gloria al diablo. Varón, es que se me levantaron los demonios. Varón, es que se me levantaron. Levántate tú entonces y conviértete en una pesadilla para el diablo. Toda la vida el diablo te persigue. Persíguelo tú entonces ahora. Persíguelo tú. Camina por encima de tus miedos. Camina por encima de tus temores. Camina por encima de tus vergüenzas. Camina por encima de las maldiciones. Camina por encima de ese paquete que te endosaron. Si yo soy profeta de Dios, la esterilidad de tu casa se termina en este día. La esterilidad en tu familia se termina este día. Necesito a alguien que se ponga de pie en República Dominicana. Necesito a alguien que se ponga de pie en Costa Rica. Necesito a alguien que suelte lo que está haciendo y levante las manos y diga amén, amén, amén. Hoy se termina la esterilidad. Hoy se termina la esterilidad en mi casa. Hoy se termina la esterilidad en mi familia. Hoy se termina la esterilidad en mis hijos. Hoy se termina. Por eso Dios le dice aquí, después de todo lo que enseña del siervo sufriente, ya usted no sabe por qué más llorar. Te he llorado demasiado. Ya usted no tiene más lágrimas. Pero es que después de Isaías 53 aparece Isaías 54. Y después de que vas delante de tus trasquiladores, después de que te pusieron una corona, después de que te sepultaron, después de que se burlaron, después de que la fulana y el fulano dijo lo que le dio la reventada gana, entonces aparece Isaías 53 terminando el verso 12 y dice: y orado por sus transgresores. Y entonces el verso 1 dice: regocíjate, oh estéril, la que no daba luz, levanta canción. Es decir, la que no cantaba ahora cantará. La que no se reía ahora se reirá. La que no tenía fuerzas ahora tendrá fuerza, porque dice: y da voces de júbilo. Da voces de júbilo. Grita, prorrumpe, levanta tus manos, alaba al Dios viviente.
Voy a desmenuzar Isaías 54. Lo voy a desmenuzar con todo, con griego, con hebreo, con todo. Ahora en la madrugada estuve preparando esto. Lo voy a desmenuzar. Y aquí lo tengo. Isaías 54. Todo Isaías 54 lo desmenucé en la madrugada. Y a mí cuando se me mete a estudiar, estudio. Todo aquí está. Son hojas y hojas y hojas. Isaías 54. Entonces hoy viene Dios y te dice, está pasando mal, ¿sí? Pero sucede que después de Isaías 53 aparece Isaías 54. Por eso dije que el viaje es menos importante que la preparación. Por eso Dios te ha preparado para esto. Por eso Dios te ha preparado y te ha llevado a esto. Que no tienes fuerzas, a todos nos ha pasado. Que te sientes sin aliento, a todos nos ha pasado. Que te sientes triste, a todos nos ha pasado. Que te sientes angustiado, a todos nos ha pasado. Que te sientes que todo se terminó, a todos nos ha pasado. Pero este no es día. Este no es día para eso. Este es día para ver la gloria de Dios. Te bendigo, Mari, desde Milán, Italia. Qué lindo. Te bendigo en el nombre de Jesús. Desde Milán, Italia. Qué lindo. Gloria a Dios. ¿Qué horas son en Italia? ¿Qué horas serán en Italia ahorita? 8 horas más. 8 horas más, creo. Por ahí estamos. ¿Qué le parece? Levante sus manos. Vamos a levantar una adoración aquí. Pon algo ahí poderoso, que Dios te guíe. Poner algo glorioso ahí en el nombre de Jesús. Aleluya. Levanta tus manos y adora a Dios.